que varios vieron ahí el video. Si tienen alguna pregunta y tienen un poco de pena de hacerla en frente de todos, pues también pueden realizarlas al chat privado. Y pues obviamente yo no digo quién hizo la pregunta, solamente pues ahí digo qué es lo que están preguntando, ¿verdad? Bueno, entonces para continuar con el tema de salud reproductiva, porque es así como tenemos que tomar esto, el conocer el cuerpo de una mujer y conocer el cuerpo de un hombre va a estar dentro de la salud reproductiva de las personas, de los seres humanos. Entonces esto nos involucra a todos, no solamente pues que porque soy mujer no tengo que saber nada de los hombres o porque soy hombre pues no tengo que saber nada de las mujeres. En algún momento vamos a vivir en pareja y por lo tanto tenemos que saber pues de las dos cosas, ¿verdad? Entonces para iniciar vamos a empezar diciendo que pues también los hombres tienen algunos cambios. Vamos a decir que tal vez no hay una edad exactamente marcada como en las mujeres, que es la menarquia, ¿verdad? Que es la primera menstruación, sino que en realidad acá se da como un proceso un poco más lento, ¿verdad? En donde hay algunos cambios y estos cambios pues generalmente se van a dar desde los 9 hasta los 15 años y a esa etapa nosotros le vamos a llamar pubertad. ¿Por qué se da la pubertad o de qué depende de que un hombre empiece a tener el inicio de sus cambios o que inicie la pubertad? Pues va a depender mucho de una glándula que tienen en el cerebro que se llama hipófisis. Esta también la tenemos las mujeres, pero en el caso de los hombres es una glándula que está situada en medio del cerebro. Vamos a decir que este es el cerebro, algo así, ¿verdad? Y la hipófisis está como quien dice acá. Es una glándula tan delicada que incluso ni los neurocirujanos a veces se animan a tocarla o a operarla, porque es muy difícil llegar a ella. Está tan protegida por la importancia que tiene. Entonces, la hipófisis generalmente va a segregar hormonas que van a estimular la testosterona. Por lo tanto, la testosterona va a estimular el funcionamiento de los testículos. Y la testosterona pues también es la hormona por excelencia masculina. Entonces tiene que ver con el tema de incrementar el libido en los hombres, aumentar la masa muscular, por eso es que cuando tienen 9, 10 años, a veces son como muy flaquitos, muy delgaditos o son gorditos, y cuando ya se van acercando a la pubertad, dependiendo de cada uno, ¿verdad? Porque no todos tienen a la misma edad su pubertad, pues entonces empiezan a desarrollar masa muscular. La masa muscular hasta se va a notar en la cara, en el cuello, ¿verdad? En esta parte de la espalda. Y por eso es que a veces los dejamos de ver un tiempo y cuando los volvemos a ver están hasta transformados en su cara, ¿verdad? Porque hay un incremento de la masa muscular. Hay un fortalecimiento de los huesos se vuelven más duros, se vuelven más fuertes. Hay una producción de espermatozoides pues a un ritmo acelerado, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que inicia este proceso. Hay un desarrollo del pene también, obviamente de la maduración de los testículos, y se inicia el desarrollo de las características fenotípicas. Las características fenotípicas pues van a ser estas características de crecimiento de barba, vello en la cara, vello en las axilas, vello púbico, ¿verdad? Engrosamiento a veces del pelo también, ¿verdad? El que la voz se vuelva más grave, antes era una voz más aguda y entonces empiezan a ver los cambios en la voz, ¿verdad? Luego, para recordar un poquito y para poder empezar a hablar del esperma, pues tengo que hacer el recordatorio de que el esperma es la contraparte del óvulo, ¿verdad? Son gametos o gámetos, como les llaman a veces también, les dicen de las dos formas, pero para que ustedes tengan una idea más o menos, pues el tamaño del óvulo será este, yo creo que es incluso hasta más grande, y el tamaño del esperma pues va a ser este, ¿verdad?
la unión de ellos dos, de estos dos gametos, pues va a dar como origen la fecundación, y cuando ya está pues la fecundación se va a iniciar la división celular. Aquí es donde viene el dilema, ¿verdad? Que mucha gente dice de que la vida empieza desde el cigoto, y hay personas que dicen que la vida empieza desde el feto, ¿verdad? El cigoto son ya cuando las dos células se unieron y pues brindaron su material genético, y están como los dos materiales genéticos unidos. En el momento empiezan a fundirse en uno solo para producirnos a nosotros, ¿verdad? A ser tan individuales como nosotros, por eso es que nadie se repite. Y empieza a originar esa división celular allí, que primero pues son 2, 4, 8, 16, y luego ¡pum!, ya es un embrión. Después del embrión empiezan a desarrollarse muchos órganos especializados, y entonces ya le vamos a llamar feto, o pues el bebé, ¿verdad? Entonces, solo era para recordar esa parte de qué es el esperma. Es la célula sexual masculina o gameto masculino. Entonces, un esperma, obviamente un esperma también tiene una estructura, y esta estructura es importante que la conozcamos, porque muchos de los problemas de infertilidad en los hombres tienen que ver también con la estructura de un esperma. Ahora que yo estaba haciendo esta presentación, pues me salió mucha información con relación al esperma, y pues no es que el esperma siempre va a tener la misma forma. Puede ser que tenga algún problema en la cabeza, ¿verdad? O en el segmento medio o en la cola. Entonces, algunas veces estos problemas de infertilidad en los hombres tienen que ver un poquito en la estructura de su esperma, como la calidad y la cantidad de producción de estas mismas células, que pues ya las vamos a ver también más adelantito. Entonces, la importancia de la cabeza del esperma es que ella contiene todo ese material genético que va a darnos a nosotros nuestras características físicas como nosotros somos, ¿verdad? Si soy colochito, si tengo pelo liso, si tengo ojitos claros, si soy morenito, si soy blanquito, alto, bajo, pues toda esa información genética está en la cabeza. Luego, cuando un niño nace, va a nacer no con espermas como tal, sino que son células redondas que no han madurado, y que cuando llegue la pubertad van a empezar a madurar y se van a convertir en espermas. A diferencia de las mujeres, los espermas sí se reproducen en los testículos. Hay, como quien dice, unas vesículas, vamos a ponerlo así, como que fuera un panalito. Este es el testículo, ¿verdad? Y entonces estas vesículas seminales que están aquí, ¿verdad? Son las que van a producir los espermas. Los van a cuidar, los van a proteger, les van a dar todo lo que ellos necesitan para sobrevivir y estar en las mejores condiciones. Pero cuando un niño nace con células redondas, no como esta célula del esperma que tiene cuello y que tiene cola, por así decirlo. Vamos a pensar que solamente tiene la cabeza. Sin embargo, la testosterona es la encargada, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? La testosterona es la encargada de estimular esta maduración. Y como la naturaleza es tan sabia, esta maduración y esta estimulación de testosterona se va a dar a partir de los más o menos 9 años, ¿verdad? Que es la pubertad. Si hay alguna pregunta, me van diciendo de una vez. Si no, me escriben. Bueno, entonces, este es el sistema reproductor masculino. Acá sí voy a hacer algunas observaciones con relación a la estructura. Primero, la vejiga tiene mucho que ver con el sistema reproductor masculino. Acuérdense que en las mujeres la vejiga estaba acá y el útero está como recostado sobre la vejiga. No sé si se recuerdan que yo les hice como
este gesto aquí, ¿verdad? La vejiga y el útero, está como recostadito así. O sea, lo que quiero que vean es que acá son dos unidades independientes, ¿verdad? Totalmente independientes. En el caso de los hombres, la vejiga sí tiene mucho que ver con su aparato reproductor masculino. ¿Por qué razón? Si nos damos cuenta, la vejiga, que es esta que estoy señalando acá, tiene un conducto que pasa en el pene. Entonces, este conducto que está acá, igualmente es utilizado por el testículo, las glándulas seminíferas, para poder expulsar en ese mismo conducto a los espermas y al semen. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, que en las mujeres, se recuerdan que les dije, una cosa es el clítoris, otra cosa es la uretra, otra cosa es el canal vaginal y otra cosa es el ano. Son 4 estructuras, si las queremos ver así en posición, pues son 4 estructuras totalmente separadas. En el caso de los hombres, no, ¿verdad? En el caso de los hombres se utiliza la misma estructura de la uretra, el canal, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es el canal de la orina, es el mismo canal que utiliza al momento de la eyaculación. ¿Qué es la eyaculación? Pues obviamente es la expulsión del líquido seminal con los espermas, ¿verdad? Entonces, esa expulsión se va a dar a través de este canal. Hay estructuras que van a regular ese paso. Si un hombre está teniendo una relación sexual, en ese momento hay estructuras que están bloqueando el paso de la orina. Por lo tanto, no hay emisión de orina en el momento de un acto sexual. Igualmente al revés, ¿verdad? Lo normal, no es lo normal, lo común es que cuando hay una emisión de orina, al menos de que el conducto pues esté lleno de otras sustancias acá, pues entonces en la orina solamente va a salir orina, ¿verdad? Ahora, hay una glándula sumamente importante, pues que sí tiene una función importante, que es la próstata. Entonces, la próstata es una estructura que va a dar como muchos problemas en muchos hombres, especialmente si se inflama. Y quiero que lo veamos aquí y que seamos como bien claros con esto. Cuando la próstata se inflama, va a empujar a la orina, ¿verdad? A la vejiga, y entonces, como está inflamadita, va a empujar a la vejiga y entonces eso va a provocar que una persona, un hombre, porque esto es de hombres, ¿verdad? Que tiene un problema en la próstata, empiece a tener salida de orina involuntaria, precisamente porque está inflamada y la está empujando, ¿verdad? O cabe menos orina en esa vejiga. Entonces, por esa razón, muchas veces los hombres, cuando empiezan a tener molestia de la próstata, uno de los primeros signos que se dan es la salida de orina de forma involuntaria. O sea, hay incontinencia urinaria o pues tiene ganas de orinar a cada rato y en cada momento, pero ya ha vaciado su vejiga, pero como la próstata está inflamada, entonces la vejiga no puede contener tanta orina, ¿verdad? Eso es uno de los indicadores más fuertes que tienen que tener mucho cuidado los hombres. Vamos a ver este tema de la próstata más adelantito, solo era para que ubicáramos por qué razón la próstata causa ese efecto. Bueno, entonces acá está el testículo, que es el lugar donde se van a producir, a cuidar y a tener como en las mejores condiciones a los espermas. Ahora, el testículo está recubierto por una piel plegadiza, ¿verdad? Es un tejido rugoso, así le llaman, ¿verdad? Muy semejante a nuestro párpado. ¿Verdad? Es muy semejante. Es delicado, es flexible, es elástico. Y eso también tiene una razón. Una de ellas es que cuando el testículo está expuesto al frío, pues entonces el escroto hace la función
y sube al testículo y lo acerca, a ver, aquí, lo sube y lo acerca al cuerpo. Y eso es para mantener la temperatura porque los espermas son muy delicados. Ellos no pueden tener cambios de temperatura bruscos porque entonces se mueren, ¿verdad? Cuando hay calor, la piel se tiene que distender, o sea, se tiene que bajar, se tiene que relajar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el testículo se va a ubicar alejado del cuerpo para poder ir regulando esa temperatura. Esa es la función del escroto. También pues aquí estamos ubicando un hueso púbico y otra de las cosas que quiero que ubiquemos bastante bien es el ano, ¿verdad? El ano está acá y es una de las cosas, vamos a decir, más que más prejuicio tiene, porque las personas, cuando los hombres, cuando enferman de la próstata, muchas veces no dicen nada, porque una evaluación de próstata implica que el médico entre por el ano, ¿verdad? Haga una exploración por el ano. Entonces, el problema está allí, ¿verdad? De que muchos hombres tienen el prejuicio de que, ay, ni modo que yo me voy a dejar examinar así, ¿verdad? Entonces, eh, hay que irse quitando un poquito ese prejuicio, que ya más adelantito pues vamos a ir discutiendo ese tema, pero no hay otra manera de explorar la próstata más que por el ano. Entonces, muchos hombres mejor no dicen nada, están teniendo como este problema de incontinencia urinaria, están teniendo dolor pélvico, o sea, un dolor de vientre bajo, eh, están teniendo muchas molestias, sienten la inflamación, están sintiéndose mal, pero no dicen nada porque resulta que este examen con el proctólogo o el urólogo es el que más prejuicio lleva. Entonces, cuando los hombres vienen a tener como algo que ya no se puede, ¿verdad? Hacer nada, es porque ya está muy avanzado, porque no logramos detectarlo a tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que quiero que tengamos como muy claro el día de hoy, porque más allá del prejuicio es una cuestión de salud reproductiva o una salud personal. Bueno, entonces, continuando con esto, pues también los hombres, ¿verdad? Acuérdense que yo dije qué significa ser mujer. Bueno, vimos que eran un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, también qué significa ser hombre. Ser hombre en nuestra sociedad y en nuestra cultura es complicadísimo, ¿verdad? Yo les puse aquí que hay como 3 exigencias hacia los hombres. La primera exigencia es de manera social que debe lucir masculino, ¿sí? Que debe ser agresivo, impulsivo, de repente descuidado con su persona, hablar mal, no ser tan delicado con ciertas cosas, porque se tiene la idea que el ser masculino es eso, ¿verdad? E incluso las mujeres que se muestran no tan digamos, delicadas, hasta les pueden decir que se ven masculinas, ¿verdad? O sea, ser hombre bajo un concepto social, acuérdense que ya lo vimos, es ser masculino o femenino, ¿verdad? Pero nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Que ahora los hombres pues también se están permitiendo tener el derecho de cuidarse físicamente, de tener también esos autocuidados en su apariencia, ser más delicados, ¿verdad? Más sensibles también. Entonces, eh, otra de las cosas es que ser hombre implica enfrentar ciertas situaciones físicas. Yo les puse ahí esta foto porque me estoy refiriendo exactamente a las erecciones involuntarias y a las emisiones nocturnas o a los sueños húmedos, como pues comúnmente se les llama, ¿verdad? En general, estos dos temas son temas que nadie les habla a los hombres cuando ya están creciendo y se están acercando pues a la pubertad y a la maduración. El que un hombre tenga erecciones involuntarias no es nada de que porque es mañoso, que porque no se controla,
que es muy instintivo. No, no tiene nada que ver con eso, o saber qué está viendo, o saber qué está pensando, o que las personas malinterpreten este tipo de cosas. No, los hombres enfrentan este tipo de erecciones involuntarias que lo que pasa es que el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es demasiado sabia. Entonces lo que pasa es que ustedes saben que el pene, su salud, digamos, física, depende mucho de la irrigación sanguínea. Entonces, como este es un órgano que no está en constante movimiento, pues entonces también el cuerpo necesita como reactivarlo. Entonces, por esa razón se van a dar las erecciones involuntarias. El pene vuelve a llenarse de sangre y momentáneamente pues también vuelve a vaciar su torrente sanguíneo. Entonces es importante que las mujeres que estamos en este grupo y que estamos escuchando esto, pues también lo veamos como algo natural. Los hombres desde que son niños, pues han tenido estas erecciones involuntarias y tienen que aprender a enfrentarlas de la mejor manera. Si nosotros las enfrentamos con prejuicio, pues nos vamos a sentir culpables de esta parte de nuestra vida sexual, íntima, ¿verdad? Y no la vamos a saber enfrentar. Las emisiones nocturnas generalmente se van a dar porque, como yo lo decía anteriormente, en el testículo se están produciendo constantemente los espermas y obviamente un esperma no puede vivir si no hay semen, ¿verdad? El semen es un líquido lleno de proteína con la acidez perfecta para que el espermatozoide sobreviva. Si el espermatozoide no tiene un medio ideal para poder sobrevivir como se lo proporciona el semen, pues entonces definitivamente él no va a sobrevivir. Parte de la salud, digamos, reproductiva de un hombre, pues están las emisiones nocturnas, porque al estar en constante reproducción, se va acumulando esto, ¿verdad? Se van acumulando los espermas y el semen, y pues entonces si el cuerpo no lo reabsorbe porque no tiene la capacidad de reabsorción, pues entonces debe expulsarlo a través de una micción nocturna. Tampoco es porque mañosos que saber que están viendo o saber que estaban soñando. Claro, muchas veces se relacionan ciertos tipos de sueños eróticos con los sueños húmedos. Y eso es porque el único mecanismo que tiene el cerebro para poderle decir al cuerpo que tiene que tener una micción nocturna, pues es a través de eso, ¿verdad? De un sueño. Pero tampoco es porque esto sea malo, ¿verdad? Ahora, lo que sí pasa es que estos dos temas son los temas escondidos de repente de la familia, ¿verdad? Yo quisiera hacerle la pregunta, no es para que me lo contesten, porque no es que esté pidiendo que me lo contesten, pero ¿a cuántos de ustedes sí les hablaron de esto, verdad? Cuando ustedes iban acercándose a los 9, 10 años, por ejemplo, ¿verdad? De repente nadie se los habló, nadie se los dijo. Eh, Muchas veces las encargadas de la salud y de enseñar la reproducción a los hijos, que son las mamás, y a veces las mamás tampoco tienen esta información. Por eso es importante que las mujeres de este grupo pues vayan también formándose en estos temas para poder tener esa fortaleza cuando nuestros hijos pues nos lo pidan, un hermano, un hermanito, ¿verdad? O en el caso de una persona ajena que nos pudiera también preguntar. Entonces, a nivel psicológico, eh, que los hombres pues no pueden mostrar mucha sensibilidad, hasta manera de burla, ¿verdad? Los hombres que son como muy sensibles, muy considerados, muy finos en el trato con otras personas, pues hasta de burla y sarcasmo, ¿verdad? Los mismos hombres les dicen, pues pareces mujer, ¿verdad? No llores porque pura niña. Entonces, esos tipos de comentarios ya tenemos que irlos dejando un poco, porque todos los seres humanos somos de estas tres áreas. Somos algo social, somos algo físico y somos algo psicológico. No solamente somos fuerza, músculo, ¿verdad? Que la testosterona va dando. Vamos a ver aquí. Ahora, ¿cómo vamos a procurar entonces la salud reproductiva? Estos son los autocuidados.
Ustedes constantemente me han escuchado a mí decir que cosas que yo no tolero totalmente son las lesiones, ¿verdad? En los testículos. Es algo que de verdad, ahorita que ustedes pues ya refrescaron un poquito un esquema físico del aparato reproductor, se van a dar cuenta de lo delicado que es. Claro, los hombres están expuestos a deportes que de repente pues van a provocarles algunas lesiones, pero pueden llegar a tener lesiones testiculares bastante fuertes. ¿Y sobre qué? Estas son como el panalito que yo les decía, donde se están produciendo los espermas y el semen. ¿Qué pasa si el testículo está acá, pero una de estas, digamos estas dos se rompe, por ejemplo, o recibió un golpe y se lesionó y entonces empieza como a secar, por ejemplo, empiezan a inflamarse y todo eso, pues obviamente la producción de espermas no va a tener ni la calidad ni la cantidad que se requiere para la reproducción. Muchas de las cosas que pudieran pasar por la infertilidad pues, tienen que ver con esto, ¿verdad? La infertilidad no solamente es por un conteo de espermas, es que tiene que ver también con el lugar donde se producen los espermas. Entonces, las lesiones testiculares tienen mucho que ver. La prevención del cáncer, ya les hablé de la próstata, generalmente los hombres son los que tienen entre los tipos de cáncer, diría yo que el mayor porcentaje es el de próstata. ¿Y cómo podemos cuidar la próstata? Esa pregunta me la hacían en otro grupo. Bueno, primero, si tenemos una vida sexual activa sin protección, se están enfrentando a riesgos más altos, ¿verdad? Porque obviamente hay infecciones de transmisión sexual que van a afectar la próstata y no solamente la próstata, sino que también la vejiga y de repente pues todos los canales y órganos que tengan adentro. Eh, si a eso le sumamos que fuman, que toman, la obesidad, ¿verdad? Poco ejercicio, drogas, no digamos, e incluso se sabe que la nicotina mentolada, ¿verdad? Los que consumen cigarro mentolado, hay un efecto directo hacia el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Hay un efecto bastante fuerte, no sé qué contiene lo mentolado, pero es una de las cosas que más afecta. Y si hay antecedentes de familiares con cáncer de próstata, pues lo recomendable es que a partir de los 35, 40 años empiecen a hacerse exámenes con relación al estado de la próstata. Si hay incontinencia urinaria, ¿verdad? Hay dolor pélvico bajo, entonces hay que iniciar revisiones y exámenes médicos de la próstata. Pero ahí viene esa otra parte, ¿verdad? Como el examen de próstata es a través del ano, entonces hay muchísimos hombres que dejan de hacerse estas revisiones y cuando llegan al médico, pues entonces resulta que ya es muy tarde, ¿verdad? Solo quiero hacer un paréntesis. Los que no han escrito su asistencia en el chat, por favor, lo hacen de una vez, no lo hagan a privado, sino que háganlo de una vez en el público, en el de todos, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis. La salud sexual tiene que ver, pues obviamente, con la protección que se tengan si son sexualmente activos y si van a ser sexualmente activos y no quieren protegerse, pues entonces decidan por la abstinencia, ¿verdad? Porque ese es el problema. O sea, en otro grupo me preguntaban que si el problema es ser sexualmente activo, no. El problema es no utilizar protección, ¿verdad? Y la abstinencia no los va a enfermar de nada, no va a pasar nada. Acuérdense que aquella vez hablamos de que nadie muere de ser virgen, ni por la abstinencia, ¿verdad? No tiene nada que ver eso. Y luego informarse muchísimo sobre el cuerpo y la vida sexual reproductiva, porque el día de mañana, no, espero que no, dentro de unos 10 años, pues entonces vamos a empezar a convivir con otras personas y entonces es parte también de nosotros el cuidar esa salud sexual. Bueno, con esto yo termino. No sé si hay preguntas.
¿Hay preguntas? No, mis gracias. Gracias. Ok. Te digo que no. Mis, ¿sí? Si alguien no se anima a preguntar, ¿verdad? Porque a veces así pasa, me puede preguntar en el chat privado para yo leerlo y no digo ni quién es, ¿verdad? Porque miren, ahorita estamos en eso.